Hola, buenas noches a todos. Hoy día estaremos con el doctor Jaime Pereira Quesada, es psiquiatra infanto-juvenil, doctor en neurociencia. Estaremos hablando sobre la intersección del autismo y el trauma. Así que le damos la bienvenida a todos los que están conectando. Vamos a esperar que se conecte el doctor. Voy a escribir aquí el mensaje por mientras. No sé si se habrá conectado. Vamos a ver. Por mientras les cuento que la próxima semana estaremos en la quinta jornada de la inclusión de Universo TEA de Argentina, Tucumán, con el doctor Rodríguez. El día viernes, tipo noche, no me recuerdo bien el horario. Y el sábado 27 vamos a hacer el live con la doctora Valeria Rojas, hablando de estimulación temprana. Saludos a la Jackie, saludos a todos, a Ron Terapias. Y estamos esperando que se conecte el doctor Pereira. También se viene pronto el seminario de Amasperger. Viene ahora, creo que igual la próxima semana. O la próxima siguiente. Ya estoy confundida. No veo conectado al doctor Pereira. No sé qué pasa, que no viene. Tuve que cambiar de locación porque la verdad que la otra me moría de frío. Siempre era afuera, así que ahora ya estamos en Puerto Varas y había mucho frío, así que ya me cambié. Así que bienvenido a mi casa, ahora estamos ya adentro. A ver, vamos a ver, es que me estoy hablando por... Ahí está. Saluda, Yerko. Ah, también los viernes, Mamá Neurodiversa está haciendo entrevistas para madres. Ayer estuvo con Jackie Améstica, que es la fundadora de la agrupación de Valparaíso, se llama Asperger Quinta Viva. Estuvo muy entretenida, la verdad que me emocioné yo varias veces, fue muy bonito escuchar el relato de Jacqueline contando toda su experiencia con su hija de 21 años. Estuvo muy, muy bonito. Y el 20 y algo es la charla de Juan de cannabis, del uso de cannabis. Voy a empezar a pasar todos los avisos, así que para la próxima vez cuando quieran que les pase sus avisos, me manden un WhatsApp o cualquier mensaje interno. Estamos conectando que el doctor está esperando que el doctor se conecte. Aquí estamos. Está al revés. ¡Hola! Hola, ¿Qué está al tal? revés, te veo ¿Estoy al horizontal. revés? Ah, Ahí sí. Uy, me quedé como a la mitad. A ver si me puedo bajar un poquito la pantalla. A ver, espera un poquito. Por ahí. Ahí sí, ahí sí. Súper. ahí Yo sí. estoy a la mitad. Ahí sí. ¿Cómo está Jaime? Bien, bien, bien. Estaba acá coordinando para ver si es que transmitía de forma paralela por Facebook. Pero bueno, estamos en eso. Vi que A ver, ya estabais conversando con todos. sí, estaba esperando hace rato ya. ¿En serio? Sí. No, no, no Discúlpame. tanto, no, un par de minutos ya. Bueno, yo les contaba que íbamos a conversar sobre intersección del espectro autista y el trauma. Exactamente. Un tema que se sabe muy poquito y por lo que yo estuve leyendo en el paper que tú publicaste esta semana, es más frecuente de lo que sabemos. Así es. Muy Así es. interesante, por lo que Así es. veo. Cuéntanos, cuéntanos de qué se trata. No, mira, es que
bueno, no es un paper que yo publiqué, sino que es la revista que ya llevo harto tiempo como que la automaticé, que es la revista el AS Neuroscience o asdneuroscience.com, Ujú. que hacemos ahí un filtro automatizado para encontrar como información relacionada. Lo dejamos ahí para esta semana dentro de los artículos principales y tiene que ver con la intersección entre trauma y el espectro del autismo, digamos. Porque en general las comorbilidades, cuando hablamos de comorbilidades, tiene que ver con todos los diagnósticos relacionados al espectro del autismo. En general, en salud mental están todos mucho más aumentada la prevalencia en los chicos que están dentro del espectro. Entonces es raro que el estrés postraumático, por ejemplo, no estuviera aumentado en los chicos dentro del espectro. Y lo que se ha visto es que por lo general es un área poco estudiada, pero que si empezamos a explorar, los chicos dentro del espectro del autismo están sobreexpuestos a diferentes tipos de traumas y es algo que se ha ido viniendo a estudiar hace poco y bueno, en ese que no necesariamente un artículo científico, sino que es un artículo de divulgación de distintas investigaciones, da cuenta de eso. Entonces era un buen momento para hablar del estrés postraumático en el espectro que finalmente no es tan raro como pensábamos, o lo que pasa es que no lo veíamos, ¿ah? Por distintas razones que quizás pudiéramos conversar ahora en este momento. Así que yo te agradezco la invitación y qué bueno que podamos conversar de esto y ojalá se pudiera sumar más gente. Sí, sí, la verdad que yo he estado, bueno, leyendo un poco y claro, me llama ¿Ya? la atención porque por lo general uno ve que los chicos con autismo, bueno, y adultos siempre han sufrido más acoso, a veces en el contexto escolar. Es muy frecuente escuchar los relatos de los padres del acoso a sus hijos, a veces que los lleva a alguna depresión, que los lleva a veces a querer, a intentos de suicidio, o a ganas de morir. Yo lo he escuchado mucho se escucha mi eco, parece. Sí, no, estaba Sí. abriendo tu página Ah, desde el computador. Ahí le ah. puse la silencié. Y nosotros, yo por lo menos en todo el tiempo que llevo en esto, compartiendo mi vida con otros padres, ¿Ya? eh, lo veo, es muy frecuente y sobre todo en colegios grandes, en colegios donde no hay mucho control ni mucho interés en la inclusión. No, y mira, y lo que pasa también tiene que ver con otras situaciones que en general, discúlpame que me estaba desconcentrando con el computador, estaba tratando de Entonces, transmitir en vivo por Facebook, pero mejor lo voy a transmitir diferido después. Mira, lo que sucede también es que está muy bien definido lo que es el estrés postraumático en chicos de desarrollo neurotípico. Está muy bien definido ya actualmente, tratamos de evaluar la diversidad de los chicos que están dentro del espectro, pero esa interconexión entre cómo se expresa el estrés postraumático en chicos dentro del espectro del autismo es algo que no está muy bien estudiado. Y cuando nos metemos en profundidad y empezamos a cortar un poco y ver estas capas de complejidad, nos damos cuenta, al igual que en distintas comorbilidades de salud mental, es que la expresión puede ser un poco diferente. Entonces no nos damos cuenta y lo dejamos pasar por alto y muchas veces hacemos una interpretación conductual de situaciones que tienen que ver con la expresión emocional de muchas circunstancias que le ocurren a los chicos. Y entonces hay una intercorrelación entre que pensamos que los chicos pudieran, chicos y chicas, adultos, jóvenes o jóvenes que están dentro del espectro del autismo, por una parte quizás pudieran tener eh, muchas veces menos herramientas también para enfrentar el trauma, pero por otras veces también están expuestos a muchas situaciones que pueden ser traumáticas, que también pueden ser traumáticas en personas que tienen un desarrollo típico. Pero por otra parte, hay otros estresores que quizás las personas que tienen un desarrollo típico les cuesta entender que pueden ser traumáticas para las personas que están dentro del espectro del autismo y por eso es tan importante la evaluación individual. Y es así que pueden haber temas sensoriales, pueden, aparte de lo que es el hostigamiento, el bullying y situaciones que pueden ser traumáticas para cualquiera, como temas de abuso
o experimentar situaciones de riesgo que pueden conllevar a un riesgo vital, digamos, un accidente de tránsito o algo Claro. así. Y, y eso, entonces, es bien interesante de tener en consideración, por ejemplo, los chicos que tienen un cambio repentino o subagudo, o sea, que se ha ido dando en el tiempo y que los familiares o los cercanos dicen, bueno, este no es Juanito, digamos, esta no es María, hubo un cambio, hubo un quiebre en que está evitando más, exponerse más a situaciones, en que está más irritable, está más inestable emocionalmente, está con problemas de sueño, está incluso más aislado. Muchas veces podemos decir, no, generalmente estaba encerrado en su pieza, pero ahora está mucho más aislado, menos espontáneo, hubo un cambio. Y nosotros como familiares directos creemos que pudo haber este evento que pudo haber sido traumático, que pudo haber sido difícil para él, le está afectando más de lo que nosotros pensamos. Y generalmente se exponen a distintas situaciones traumáticas los chicos dentro del espectro y la sintomatología es la que mencioné, que uno puede ver también en personas dentro de un desarrollo típico, pero también se puede evaluar en que hay una exacerbación de síntomas nucleares del TEA o del SEA o EA, como queramos llamar, como por ejemplo un aumento de las conductas estereotipadas, un juego mucho más estereotipado, mayor autoestimulación, Mm. eh, no, Ansiedad también. no sé, hablarse a sí mismo, empezar a hablar, 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 pasearse, hablar, 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 y que pueden ser síntomas de estrés, pero de repente hay eventos que hay que evaluar, que pueden ser ambientales, que uno pudiera evaluar para poder hacer un manejo ambiental también, aparte de cualquier otro manejo que pudiera tener que ver con el manejo del estrés postraumático. Eh, Eso. Qué bueno, entonces pudiste acceder a gracias ¿quién fue? Las chicas de Multisensorial Aliwen hicieron una traducción y se subió para que la pudiera leer más gente, digamos, porque en general la revista, la mayoría de los artículos que van saliendo de ciencia y de reporte, lamentablemente están en inglés. Lamentablemente para nosotros que la mayoría de las personas en Latinoamérica no hablan inglés, digamos. Entonces hay poco acceso a la investigación y a las novedades que pudieran ser útiles para nuestros pacientes, nuestros hijos, familiares o uno mismo que pudiera estar dentro del espectro. Eh, Eso. Jaime, y una pregunta. Este estrés se vuelve crónico, ¿cierto? Dura a veces muchos años y sin tratamiento. ¿Cuál es como el pronóstico cuando ya se puede tratar? Mira, tenemos distintas situaciones de evaluación porque a veces no sabemos qué estamos y es un poco lo que estamos discutiendo. Hay muchos cambios conductuales o muchas alteraciones emocionales conductuales que se van volviendo subagudas, o sea que nos damos cuenta que a los 5 o 6 años de edad era un chico mucho más extrovertido, alegre, espontáneo o con mayor flexibilidad cognitiva, en que se ha vuelto mucho más irritable, con dificultades en las transiciones, que frente a distintos estresores pequeños se puede disregular y uno va viendo en la historia de vida que pudiera haber estado expuesto a distintos estresores y antes del tratamiento hablar un poco de la evaluación, digamos. Si no sospechamos, si no sospechamos que hay eventos traumáticos, no lo vamos a ver, digamos. Claro. Si no sospechamos que algo ocurre que no tiene que ver con el individuo, sino que tiene que ver con la relación entre el individuo y el ambiente, por lo cual hubo un cambio no en el individuo, sino en el ambiente, no lo vamos a sospechar y no lo vamos a poder manejar. Porque primero, uno puede tratar el estrés postraumático, posterior al trauma, pero hay muchos de los Ujú. chicos que el trauma puede ser crónico. Por ejemplo, como dices tú, el hostigamiento crónico intenso puede estar presente todavía. Entonces, si no sospechamos Claro. frente a un cambio que hay un problema ambiental, no vamos a hacer ese tratamiento y se va a cronificar. Y los chicos pueden terminar en evoluciones emocionales crónicas que pueden llegar a depresión. Y cuando hablamos de depresión no es una pena, sino tiene que ver con que se les acaba la pila, incluso algunos dejan de comer. Aparte de lo que genera el estrés postraumático, que son alteraciones del sueño, de la concentración, irritabilidad, cambios
cambios en las relaciones, finalmente se le acaba la pila y eso puede ser como bien grave. Y un tema que es súper tabú, no solamente los chicos dentro del espectro, tiene que ver con la ideación suicida, que cuando uno habla con los familiares, digamos, en la entrevista íntima lo puede conversar, pero es que si es que uno no lo ha vivido como persona o como familiar, es un tema que es súper tabú y uno lo puede pensar que es menos frecuente de lo que realmente es, digamos. Entonces la evolución puede ser grave, llegar a depresión, a ideación suicida, a dificultad en la autonomía, en la adaptación, deserción, si es que está escolarizado, deserción escolar, si es que no lo está, dificultad para mantenerse en la rutina, y eso crónicamente nos va a llegar a finalmente a desafrentarnos, o sea, cada vez alienarnos, alejarnos del día a día, de la sociedad, y dificultad en armar las redes, o sea, igual es grave. Entonces, uno es el tema de sospechar que existe algo, porque a veces puede ser un estrés crónico, como dices tú, pero otras veces en la evaluación no tenemos conocimiento y no hemos desarrollado instrumentos específicos para hacer evaluaciones en los chicos que están dentro del espectro, porque generalmente lo hacemos y las evaluaciones para evaluar estrés postraumático están hechas para chicos verbales, digamos. Las evaluaciones son principalmente verbales, desde el lenguaje. Y si bien hay chicos dentro del espectro que tienen lenguaje, incluso este lenguaje puede ser puede ser más literal, pueden haber interpretaciones con las preguntas y muchas veces, bueno, como todo, si es que estamos pensando en niños, también son un poquito renuentes a exponer su mundo íntimo por una parte, pero los chicos que están dentro del espectro les puede incluso costar entender el trasfondo. Los chicos que tienen desarrollo típico pueden entender un poco también de que el beneficio de esta exploración va más allá del presente. Entonces hay distintas complicaciones y en ese sentido es bueno que actualmente se esté levantando esta información, dado que era raro, porque los reportes hablaban que el estrés postraumático en chicos dentro del espectro era de un 3%, al igual que en la población general, y todos sabemos que igual los chicos están expuestos a mucho más estresores, digamos, y por otra parte, a menos herramientas muchas veces para manejar los estresores. ¿Ah? Entonces la evolución puede ser negativa, pero también es importante el sospecharlo para poder hacer modificaciones no solamente individuales, sino también ambientales. Eh, Eso, Ahora, no sé. perdón, en el contexto de la pandemia también puede que se puedan gatillar cuadros similares, ¿cierto? Quizás O como sea, qué hay bueno, muchos Loreto, campos. que preguntas porque esto da para atar hartos cabos sueltos, digamos. ¿Ah? Y en ese sentido, la situación de pandemia nos afecta a todos de distinta manera, pero a todos nos afecta. A los Claro. chicos de desarrollo típico, o sea, indistintamente si es que estás dentro del espectro o no, es una situación que pudiera ser de estrés. Igual a algunos chicos dentro del espectro les puede venir bien esto de no tener que exponerse al público, de estar encerrados, quizás mantenerse en sus actividades, que no lo molesten. Y uno ve igual que hay un perfil de algunos chicos que pudieran estar en situación mucho más cómoda en situación de cuarentena que no. Pero lo que sí se ha visto, que hay varios estudios al respecto, es que en estas situaciones aumenta por lejos la prevalencia y la posibilidad de estar expuesto, por ejemplo, a violencia intrafamiliar, al tema Sí, de abuso de abuso de alcohol y violencia intrafamiliar. Es un tema que es transversal, que no ve nivel socioeconómico y que no ve desarrollo típico o atípico. Pero en particular los chicos que están dentro del ¿verdad? espectro pudieran tener un hándicap o estar un poco más desfavorecidos porque están los chicos que porque la comorbilidad con dificultad en el lenguaje es súper alta, entonces pueden haber chicos que no van a poder denunciar esto o que quizás no van a entender el contexto social de tener que denunciar sufrir abuso. También aumenta el tema de abuso sexual. Quizás uno puede poner un poco pudoroso, van a haber familiares escuchando esto, pero también uno se expone a mayores estresores. Y los chicos les va a Sí. costar un poco más identificarlo cuando parten y verbalizarlo. Entonces pueden estar con mayor riesgo de exponerse a más estresores. Por otra parte, el ambiente
de estar, pueden estar más hacinados o no, pero tener que compartir el espacio físico con mucho más gente, eh, hace que la presión social y la demanda de habilidades sociales sea mucho mayor muchas veces, porque a veces uno puede descansar y si uno no tiene esa claridad, va a estar más expuesto a Sí. a la relación del día a día y eso puede generar, bueno, los chicos dentro del espectro o no, va a generar mucho más estrés entre los familiares. Entonces, esto ya abriendo un poco el scope y no solamente hablando de estrés postraumático, sino también hablando de estrés general, porque el estrés crónico igual puede llegar a trastornos de ansiedad y depre, digamos. Entonces, es un momento de mucho estrés para todos nosotros. ¿Ah? Por ejemplo, aquellos que están Mm. escolarizados y que tengan dificultades para estar para conectarse, igual eso genera mucho estrés Sí. en las relaciones. ¿Ah? O el cambio de rutina, el que estabas en terapia, por ejemplo, tenías tus horas de terapia, tu hora de terapia, tu hora de colegio, y tenías todo tu mundo armado y los familiares, y estamos pensando en niños pequeños, los familiares tras mucho esfuerzo lograron armar esta rutina que ya le acomoda a todo y se cambia todo esto de pronto y vamos a foja cero y mucha inestabilidad, eso produce mucha inestabilidad anímica, irritabilidad, dificultades en las relaciones, entonces ese es otro factor de estrés, digamos. Sí. Sí, yo creo que el contexto familiar para todos es difícil, como tú decías, es Mm, complicado. A veces tratar de no poner mucha tele, no ver muchas las noticias, por lo menos yo lo que intento hacer en mi casa es no hablar mucho del tema, porque en la familia hay realmente niños de diferentes edades, voy a tratar de no exponerlos a las mismas angustias de los adultos, tratar de, a mí me pasó ayer justamente con mi hijo que me dijo, mamá, me encanta que estés todo el día en la casa, pero eres muy intensa, necesito mi espacio porque, no sé, está todo el día y pendiente de ellos. Entonces me dijo que era muy invasiva, eso fue. Entonces me dice, claro, pero él en este caso es verbal y me lo puede decir, me puede expresar y decir quizás cuánto tiempo se demoró en decírmelo, pero ahí yo entiendo que hay que darle sus espacios también, para sí, tratar de que pues, no se enoje. y a veces es difícil, digamos, tú quizás tenías piezas separadas, tenías espacio, pero hay muchas familias que comparten el mismo espacio físico y estamos en cuarentena y se nos obliga a no salir y los papás están con la lucha y esto es para todos, digamos, deben de estar con la lucha entre dejar salir o agarrarse las mechas dentro de la casa y el coronavirus y es difícil de manejar, digo. Y es difícil de En un manejar, departamento, pero a ver, ¿qué hago? De ser súper complejo. por eso es tan importante, a veces yo no sugiere darse esos espacios de tomarlo como una tarea, de armar quizás un calendario, una agenda Mm. familiar, no solamente individual, sino tener bien claro las horas porque va a servir para toda la edad, de tener bien claras las horas de desayuno, almuerzo, comida, dar quizás una colación, y ahí ya uno ya tiene más o menos ordenado el día para tener claridad cuáles son ¿Sí? los espacios eh, para cada actividad y cuáles son los espacios de individualidad. Y me hace acordarme también de algunos estresores en la relación que tienen que ver con los hermanos, por ejemplo. Mm. Y me acuerdo no sé, de una familia en particular en que teníamos un chico dentro del espectro que le gustaba un juego, no sé, Legos, ponte tú, que era como bien del detalle, armar el Lego, estar ahí fijo, pero anda a moverle un Lego, digamos, ardía Troya, muy Claro, difícil. Y sí. tenía esta otra hermanita que era chiquitita, que todavía no tenía menos de 6 años y que quería jugar con su hermano. Ella muy sociable, muy amiga de su hermano y le costaba entender que su hermano también quería tener este espacio individual de juego individual o de tener quizá un juego paralelo, y ella iba y le movía todo y quería jugar con él, y ella ya tenía un juego simbólico y quería jugar a las muñecas con él, y le movía todo y generaba estrés importante. Entonces finalmente todo esto mejoró, y fue mucho mejor cuando nos dimos cuenta de eso, Mm. vimos esa realidad y se pudo armar una agenda para que él tuviera un espacio y tuviera los dos un espacio de juego individual y poder normarlo de alguna manera, pero también él de a poquito Sí. introducir el juego de hermano y tratar de darle ese espacio, pero también darle tiempo a este chico de descansar, digamos, y explicarle, y aprovecho de explicar que muchas veces
estos espacios que uno piensa que son recreo y que todos lo pasan bien, para los chicos dentro del espectro a veces es bien estresante porque las cosas suceden mucho más rápido de lo que pueden manejar muchas veces desde el punto de vista social. Por ejemplo, la hermanita quería jugar a la muñeca, se iba, se metía y las cosas iban sucediendo muy rápido para él adecuarse socialmente, aparte de esta dificultad en que le movían las cosas. Es que ahí me estoy pensando en otra familia en que un chico verbal con muy buenas habilidades cognitivas jugaban carta, carioca, pero en el momento en que los hermanos, que era una casa como de 4 hermanos, entonces igual era bien intenso, empezaban y ya eran grandes, empezaban a tirar la talla, a divertirse, a tirar broma, era el momento en que él se estresaba y quería irse, y nadie lo entendía. Y nadie entendía de que para él este momento que lo pasaban todos bien y lo estamos pasando bien, era el momento de estrés de él. Él se sentía ajeno a esa dinámica y se sentía excluido. Entonces ahí anduvo mucho mejor en el momento en que hablamos de que había que darle una pausa, un recreo, y un recreo no era tirar la talla, un recreo para él, Claro. en ese caso en particular, ese chico en particular, era hablar de mapa, digamos, no sé, era hablar de mapa, y bueno, estamos jugando cariaco, tiramos la talla, él se empieza a estresar, y bueno, toda la familia ya, y empezaban, y se podía hablar de mapa, y se hablaba de mapa, se le daba un rato como de descanso social, porque iban las cosas muy rápido cuando empezaban a tirar la talla, y podía mantenerse en el juego, y se armó un espacio súper rico familiar, digamos. Así que la evaluación individual es muy importante y empezar a conocer cosas que nosotros nos cuesta entender, nos puede costar entender, es muy importante. Eh, Sobre todo con los pequeños que no lo saben expresar tan bien. Yo creo que cuando ya son adolescentes uno ya conoce más o menos qué los estresa, pero cuando son pequeños es muy difícil determinar porque solamente lloran. exacto. No son- Bueno, uno de los estresores, qué bueno que lo menciona, tiene que ver con la comunicación, porque los chicos a veces no tienen lenguaje, pero si uno no está metido en este mundo, tú ya tenías harta experiencia, pero si uno no está metido, piensa que la comunicación se basa en el lenguaje. Claro. Y no nos damos cuenta de todas esas herramientas no lingüísticas que tenemos para comunicarnos. Y en particular los chicos dentro del espectro, incluso aquellos que tienen un buen lenguaje, les cuesta entender esas claves sociales, digamos, que te da las expresiones faciales en tiempo real, que te Mm. da el ocupar, no sé, el ocupar la mano y decir, pare, bien, dame, cuando son más pequeños, en adolescentes esto ya quizás es muy básico para algunos, pero ocupar expresiones, no sé, chao, hola, no, Mm. sí. En un chico que no tiene lenguaje son muy importantes y muchas veces nos podemos quedar focalizados. Oye, acá estamos hablando de muchas cosas, quizás nos estamos desviando un poco Sí, del foco, pero bueno, aprovechando, no digamos. importa, sí. Pero es muy importante tener claridad que la comunicación no tiene que ver solamente con el lenguaje, porque a veces podemos enseñarle a chicos comunicarse no solamente desde el lenguaje y a veces, si no nos damos cuenta de eso, podemos perder la oportunidad de un chico que no entre en tanto estrés crónico por la dificultad que tiene para comunicarse, digamos. Y a veces las dificultades para comunicarse aumentan la probabilidad de estar viviendo este estrés crónico y ser, por ejemplo, víctima a veces no sé, pues, de malestar y de violencia a veces también uno ve. ¿Ah? Porque un chico que tiene dificultad en comunicarse, por ejemplo, la comorbilidad con Mm. déficit atencional, la dificultad en la planificación, organización, el control de impulso es alto en los chicos dentro del espectro, pero también así en los familiares de los chicos dentro del espectro del autismo también es alto, digamos. Entonces a veces hay papás que pueden ser un poquito más impulsivos también y se genera todo un ambiente de estrés que también hay que valorar y no se hace porque uno quiera mantener este ambiente de estrés, por el contrario, pero ahí entran todas estas herramientas ambientales. Dame un segundo, dame un segundito. Dale, ya. Ya, estoy con una calefacción, la bajé. A ver si no me va a empezar a poner colorado. Y aquí nos pregunta Lina, ¿puede explicar cómo es el juego? No dice, ¿cómo indicarle cómo? No entiendo, ¿eh? ¿Puede explicarle cómo es el juego y indicarle que no se impone el juego? Dice por la hermana chica, por la hermana pequeña. Ah, ya, una Está sugerencia, digamos. comunicando. Bien. Sí, sí, sí.
Y aquí, esa es la tónica de mi casa diaria también. Los hijos en distintas edades, niños pequeños y los otros más grandes, es un caos porque, claro, son inquietos y molestan mucho. Molestan mucho, muy invasivos. Ellos sí que son invasivos, los pequeñitos. No sé cómo volvemos al tema, Jaime. Eh, ¿Qué otra cosa nos puedes contar sobre el trauma? Mira, como te Quizá- decía, a veces los chicos, a ver, un poco en cuanto a la evaluación, uno tiene el antecedente de que los chicos pueden haber vivido diferentes situaciones de trauma, digamos, pero muchas veces evaluamos desde la conducta. Entonces, pues, también puede ser que hubo un cambio, un brusco, un quiebre en la conducta en la forma de regular las emociones. En ese sentido, como comentaba, tenemos claro cómo son los síntomas en los chicos que tienen un desarrollo típico y estos síntomas tienen que ver, uno, exposición a un evento traumático. ¿Ya? Los eventos Ujú. traumáticos muchas veces tienen que ver con eventos que amenazan la vida, por ejemplo. ¿Ah? Mm. Un accidente, un asalto, un accidente o una enfermedad grave en un familiar cercano. Eso por una parte. O puede ser tema, bueno, de abuso sexual también está muy descrito. O también vivir cómo u otro experimentó un evento traumático que pudo haber significado un riesgo vital para un ser cercano. Y ahí me acuerdo Mm. de un par de pacientes, digamos, de que se enteraron tardíamente, años después, de un evento traumático de una hermana y que lo vivieron como Mm. si le hubiera pasado a ellos e hicieron estrés postraumático por saber que la hermana vivió un trauma importante que se le había ocultado, digamos. ¿Ah? Y en ese sentido, uno no debiese menospreciar los efectos conductuales, emocionales, psicológicos de la experimentación del trauma de un ser cercano. Quizás eso es algo importante. Entonces los chicos en general pueden vivir un hecho tan traumático como si lo hubiera sido, como si lo hubieran vivido ellos, pero lo vivió un ser cercano. Eh, Frente a esa, otro síntoma, aparte de saber que vivió un trauma, es que evitan el evento traumático. Es así que pueden evitar el pensar, y un chico con lenguaje te lo puede decir, que se le viene a la cabeza intrusivamente ideas o recuerdos o pesadillas frecuentes en relación al evento traumático y que están viviendo noche a noche el evento traumático o en la noche lo reviven de forma de ilusiones, por ejemplo, o alucinaciones. Las ilusiones son que uno ve una sombra de algo Mm. y se imagina o percibe que es otra cosa y que tiene un contenido con el evento traumático o con la persona que produjo el trauma, o si fue un hombre, se imaginan este hombre, ¿ah? O se imaginan quizás no ese hombre, pero se imaginan una sombra de un hombre que ellos sienten que le va a hacer daño, entonces lo viven con mucha angustia. Eh, y tratan de evitar, entonces se van a dormir donde la mamá, tratan de no dormir, están despiertos toda la noche, entonces evitan el recuerdo o la reexperimentación traumática, hay evitación. Trauma en el colegio, aparece la fobia escolar, aparece el rechazo para ir al colegio, entonces vamos a hacer una evitación del trauma. Un perro me atacó, van a evitar acercarse al perro. Y ahí en los chicos, dentro del espectro, no solamente aparecen los típicos estresores que están en los chicos y adultos con desarrollo típico, sino que también pueden haber temas que malinterpreten, digamos, o temas sensoriales. Y quizás el Mm. perro no lo atacó, pero es tan fuerte el trauma frente a un ruido o frente a un estímulo que puede haber un estrés postraumático frente a eso. Entonces hay evitación, ese es otro como criterio. Y otros criterios tienen que ver con una hiperexcitabilidad o que estén como con el arousal aumentado, que se llama. Y eso tiene que ver con que van a estar hipervigilantes, algo me va a pasar,
estoy acá y esa hipervigilancia va a hacer que probablemente estén con mucha más dificultad en regular las emociones, mayor la habilidad emocional que puede ir desde la fragilidad emocional con mucha pena, angustia, pero también irritabilidad. Entonces va a ser un chico que frente a ese trauma va a estar evitando y por otra parte va a estar muy inestable o muy irritable. Entonces ahí ya uno se empieza a imaginar a distintos chicos que pudieran estar en esa situación. Dificultades en la concentración, baja de nota, alteraciones en el sueño, en el apetito, hacer evitación. Entonces, esos son como los síntomas clásicos que en chicos dentro del espectro también uno lo pudiera ver. Pero además, frente a los síntomas angustiosos, los chicos dentro del espectro también van a aumentar un poco, como dijimos, los síntomas nucleares del espectro. Y así que van a empezar a aumentar el juego repetitivo, estereotipado, se van a estimular más, quizás van a estimularse auditivamente o visualmente, van a tener más hiperfoco, van a hacer más estimulación sensorial a través de la vista y se van a quedar más pegados, o a través de la audición, o a través de la vocalización, y hablarse a sí mismo, con dificultad para guiarlo y más irritable frente a los cambios de rutina, o más alterado frente a los estímulos sensoriales. Entonces va a haber un cambio y un aumento de los síntomas de base. ¿Ah? Y esto claramente tiene que producir malestar en distintos ambientes. No es un tema ambiental que solamente ocurre en la casa o solamente ocurre con el papá o con X personas, sino que ya empieza a afectarle en el día a día, en la autonomía. Y ahí uno dice, ah, no, acá hay algo que se está cronificando, que se está escapando de una reacción normal. ¿Ya? Eh, y eso es en la evaluación y en el tratamiento, como decíamos, los principales tratamientos tienen que ver Mm. con los más efectivos y los que tienen más estudios, tienen que ver con terapias cognitivos conductuales, en que se hace, por una parte, se puede hacer una reexperimentación controlada al evento lentamente, de manera protegida, o una reinterpretación del evento traumático para reprocesarlo de una manera más sana, por ejemplo, y hacer una terapia como de reparación que se denomina, pero en general son muchas de estas terapias son basadas en el lenguaje. Claro. Y como decíamos, en ese sentido no hay una terapia específica para los chicos dentro del espectro para hacer este tipo de terapia, porque ahí se tiene que adecuar a la individualidad que uno tiene enfrente, porque puede haber malas interpretaciones, ser muy literal, o puede no haber lenguaje, digamos. Entonces ahí hay que adecuarlo principalmente, pero no hay una terapia como específica en ese sentido. En algunos casos es necesario el apoyo farmacológico, pero no para sedar, no para cambiar la personalidad, sino que muchas veces los fármacos antidepresivos de dosis bajita al principio y después ir subiendo ayudan un poco, principalmente con los síntomas más biológicos, porque que tienen que ver con el arousal, con esta hiperexpectación, hipervigilancia, que tienen que ver con la angustia persistente, que algo va a pasar, eh, que tienen que ver con la alteración del sueño, o que tiene Claro. que ver con después finalmente que pueden ir cayendo en depresión con esta disminución en el ánimo, porque al principio puedes pasar por una hipervigilancia, pero después con el tiempo se te van acabando las pilas y puedes terminar en aplanarte, aislarte y perder la energética. ¿Ah? Eh, El no eso. saber cuándo están bien tampoco. ¿Cómo? El no darse cuenta cuándo pueden estar, cuándo están bien, porque me imagino que estar con hipervigilancia hace que después estén más cansados y un círculo vicioso. Estar con trastornos del Exacto, sueño y exactamente, no volver a sentirse bien. exactamente. Preguntaban sobre si se puede identificar una sintomatología asociada al abuso sexual infantil diferente a los otros tipos de abuso. Eh, Sintomatología, o sea, la sintomatología, de nuevo, a ver, ocurren distintas cosas, y
es que lo podemos abordar de distintas maneras. El trauma, como dijimos, se puede dar con los síntomas que dijimos y va a haber un rechazo como por el evento, por el lugar, la persona o la situación que pueda hacer que recuerde el evento traumático. Pero por otra parte, en el caso particular de los chicos dentro del espectro y chicas dentro del espectro, hay situaciones de vulneración, digamos, que pueden tener. Por ejemplo, y me hace acordarme de temas de abuso deshonesto, abuso sexual en adolescentes, en que las chicas pueden malinterpretar ciertas intenciones. Y me acuerdo de temas judiciales, por ejemplo, de algunos casos que no fue acá en Chile, fue en España, digamos, en que una chica, no sé, fue a la casa, estamos hablando, no sé, adolescente o joven, que fue a la casa de otro que le invitó a tomar desayuno, estaba sola, y nada, como que se daba todo el contexto y la defensa de este chico que abusó era que cualquier persona hubiera sabido cuáles eran las intenciones que estaban detrás de esa invitación, digamos. Claro. Bueno, ella no sabía, digamos. Ella iba a tomar desayuno. Ella no sabía cuáles eran las intenciones detrás o no las pudo interpretar bien, digamos. Hubo una mala interpretación y en ese sentido puede ser chicos o chicas que están dentro de una situación de vulnerabilidad en cuanto si tú no eres muy explícito les va a costar encontrar el contexto en el cual se dice, en el contexto social que damos todo por sentado. Este mundo no es tan fácil, digamos. No es tan Claro. fácil de entender. Entonces, los síntomas quizás ya los conversamos, quizás es para la exploración de síntomas, tanto como para la exploración de síntomas, y ahora estoy volviéndolo más pequeño, quizás sin lenguaje incluso, pero con lenguaje también, la exploración de síntomas y tanto la terapia también debe ser mucho más visual, digamos, mucho más concreta, mucho más visual, menos interpretativa y hay que adecuarse a esa individualidad y la exploración de síntomas y la exploración de lo que ocurrió probablemente también va a tener que ser mucho más visual. Pero me hizo un clic con los adolescentes, mujeres que tienen lenguaje y que pueden tener Sí, cognitivamente y uno puede decir, nada, pero si no tiene un déficit intelectual, ella sabía, claro. no. Pero acá hablamos, Es y difícil. aquí está la discusión si es que hay un déficit en cuanto a que hay una discapacidad social o no, pero en el fondo pueden haber mayor riesgo de estar frente a estos estresores y hacer potencialmente un estrés postraumático, bueno, y ser víctima de abuso. Y el otro Sí, lado de la moneda, eh, frente a este impulso sexual que se va dando hacia la adolescencia, el tema de los límites sociales y de la interpretación de cuál es el límite social del otro, sí, digamos. Eso también es un tema importante y que generalmente se tiene que trabajar explícitamente en la adolescencia, de cuáles son los límites del otro, qué está permitido, qué no está permitido, y algo que hay que trabajar, digamos. Alguien, si tú le explicas hasta acá, llega el límite, hasta acá no, fácilmente entendible, pero si es que nunca nadie se lo explicó, puede ser que le cueste darse cuenta cuál es el límite del otro, el límite social, a un chico y poder caer en temas en que otra persona se sienta vulnerada o que su límite social está vulnerado, digamos, sin siquiera caer en un tema de abuso, pero también hay un tema ahí de educación de las reglas sociales que están implícitas y que no son tan claras, que las sí. tenemos claras, pero no son claras, no son explícitas. Y eso también es Entonces es frecuente, otro tema. Sí, de pues tratar frecuente, ¿cierto? de delimitar las conductas, porque a veces el problema no solamente es con la persona que ellos se sienten atraídos, sino que con el entorno. De marcar a Sí. una persona como quizá hasta como un abusador, siendo que solamente se enamoran y a veces miran mucho a alguien. Es muy complejo el tema sexual también. Oye, y el tema del amor es súper interesante, ¿no? Porque de repente los chicos se enamoran y chicas se pueden enamorar y idealizar una persona y también se ve eso que a veces el amor no solamente compare, sino que a veces se pueden más fácilmente caer en enamoramientos de la profe o de personas que no le van a corresponder y eso también traer a distintas interpretaciones, digamos. Eh, pero sí, es más frecuente y ahí es un tema de educar y de enseñar y acompañar, porque no lo tenemos gestionado nosotros como Sí, clínicos.
no lo tenemos estandarizado y al igual que en el estrés postraumático, vemos el tratamiento en primera infancia de hacer el tratamiento, ¿cómo se dice? O sea, hacer tratamiento temprano en beneficio del pronóstico, pero no tenemos estandarización mucho de los acompañamientos en la adolescencia, de sexualidad y en la adultez menos, digamos. ¿Ah? Sí. Eh, y son temas importantes. Eso me hace hacer un paréntesis con el INSAR, que es la Asociación de Investigación Internacional de Autismo, está haciendo lo que se denomina Instituto INSAR, que es un momento de educación que cuando se hace en directo está abierto a la comunidad en general. Y este año, que ya partió y se hace los jueves, se pueden meter a la página de INSAR, ya partió este año. El tema tiene que ver con el espectro del autismo a través de la vida. Y se van a hablar de temas de evaluación a través del desarrollo en la infancia, pero también de distintos temas que tienen que ver con la adolescencia, juventud, adultez y también la tercera edad, digamos. Así que si se pueden Mm. meter, se pueden inscribir, es gratis, está libre. Eh, yo lo digo porque igual el Estado no lo organizo yo, pero por distintas razones que como presidente no sé, de los investigadores jóvenes latinoamericanos, entonces he tenido la posibilidad de conversar con los que son estudiantes, con el grupo de estudiantes, investigadores jóvenes del INSAR en Estados Unidos, y lo hablamos y me permitieron hacer difusión de estas charlas que las hacen los grandes a nivel mundial. Este jueves fue Catherine Lord, que fue quien diseñó helados y ADR, y en dos jueves más, este jueves, y en dos jueves más va a ser Peter Mondi, que es el actual Ah, presidente de INSAR, que va a hablar de evaluación en el desarrollo, y probablemente voy a ver si es que lo difundimos. El tema es que está en inglés. Ojalá pueda conseguir fondos para poder hacer la traducción simultánea, digamos. Y eso lo haríamos, no sé a través de qué. Quizás pudiera ser a través de alguna sociedad, pero no lo he hablado con nadie, se nos vino encima, así que probablemente sea a través de la plataforma de PK InDev, entiendo. pero sin fines de lucro, digamos. Pero yo creo que va a ser importante tratar de difundirla. Pero bueno, ya saben, se pueden meter. El tema es que en inglés, pero Sí, se pueden fantástico. meter y todo, para que lo sepan y lo noten. Y van a ver ahí la fecha y está TEA y estresores y todo a través del desarrollo, ¿ya? Vamos a tratar Genial, igual de, maravilloso. de difundirlo y quizás podamos hacer la difusión online. Lo que sí no se puede hacer es grabar, ¿ya? Porque la Ah, grabación va a estar solamente para los miembros de INSAR, hay que inscribirse en INSAR. Eso, me sí, perdí. sí, sí. No me acuerdo en qué edad. Estamos en la adolescencia, en el enamoramiento y Eso, todo. vamos por todo. Me dice Jackie Oye, que Panacea traduce. ¿cómo? Dice Jacqueline que Panacea traduce el INSAR. ¿Panacea qué? Traduce el INSAR. No, es que son cosas diferentes. El INSAR, hay algunas key conference, hay algunas presentaciones clave. Yo vi que Panacea publicó como un resumen de una de las presentaciones del Congreso de INSAR, que fue online. Están ahí online, se puede hacer la traducción, pero esta es otra cosa. Esto es post INSAR, post conferencia de Ah, INSAR, hay lo que se denomina Instituto INSAR, que Instituto ahora INSAR. están online, que todavía no se hacen y no hay grabaciones. Me dijeron que Ah, las ok. me dijeron que no, las grabaciones van a ser después, están las grabaciones del 2019. Me dijeron que podemos hacer Ah, difusión, que se pueden transmitir online porque está abierto el directo, está abierto para familiares, está abierto para todo el directo. súper. Pero las grabaciones va a ser solamente, entonces no debería hacerse grabaciones, por lo que me dijeron, las grabaciones van a estar solamente para aquellos que se inscriban como miembro del INSAR, que es Ah, diferente genial. Sí, a la el conferencia Congreso. INSAR 2020, que ya pasó hace un par de días, que ahí vieron hartas cosas interesantes. Oye, así que hay harto que conversar. Eh, Sí. ¿Hay alguna pregunta o algo? No. Nos decían por ahí de que, nada, sí, nos preguntaban sobre el duelo, si las personas autistas el duelo es más largo que el neurotípico.
Ah, pero qué buena pregunta, porque ocurren distintas cosas. Se ha visto en los poquitos estudios que hay, por ejemplo, bueno, de trauma, voy a volver a trauma y no necesariamente duelo, es que la terapia es más Ujú. prolongada. Y en duelo ocurren distintas cosas. A veces los chicos pueden parecer indiferentes, pero también es porque la expresión emocional puede ser un poquito como más apagada, pero la viven muy intensamente. Los quiebres emocionales, eh, eh, por ejemplo, muchos chicos que pueden vivir con, bueno, con su mamá o su abuela, que tengan esas pérdidas de la referencia primaria, del cuidador primario, es como una experiencia traumática que va más allá del duelo y que se puede vivir de una manera de riesgo vital, digamos. Y es así como muchos de los chicos que pueden verbalizar tienen este miedo de que se mueran sus papás. Yo sé que quizás que hay Sí. muchos papás y no los quiero angustiar, digamos, no es mi idea, pero estoy tratando de hablar como lo más neutral posible, pero son cosas que ocurren, digamos, y sabemos que los chicos les verbalizan mucho este temor y ahí hay que ver y hay que hacer evaluación individualizada si es que esos temores son infundados o no y si es que esos temores ya empiezan a significar, por ejemplo, un trastorno de ansiedad que haya que hacer alguna terapéutica especializada o específica. Eh, Porque a veces hay clústeres familiares en que los trastornos de ansiedad están como mucho más frecuentes, no en todos los chicos del espectro, pero hay que hacer evaluación individualizada. Y sí, cuando se pierde la figura primaria, porque hay distintos tipos de duelo, pero la figura primaria, la mamá, la abuela, bueno, muchos de estos chicos están criados por abuelas, ¿cierto? Sí, Eh, por distintas razones, por distintas razones. Hay mucho abandono, hay mucho abandono paterno, ¿cierto? No sé si sí, mucho, por ahí mucho, hay... mucho. Ah, ya, sí, si lo sé, pues a mí Sí. me toca verlo mucho. Uno trabaja mucho con las mamás. ¿Ah? Se asustan un poco los Y... padres. ¿Ah? Se asustan un poco los padres. Creen que es algo complicado cuando no es tan complicado. Es verdad, Es un se desafío. asustan Sí, y en la primera instancia muchos abandonan y la que está ahí, la que está ahí acompañando todo este proceso, siempre mamá va a ser una sola y en ese contexto tienen que ir a trabajar y muchas veces son criados por la abuela. Yo igual he visto algunos estudios, pero eso es lo que también uno ve en la clínica, digamos. ¿Ah? Y están ahí apoyando. También hay muchos papás súper comprometidos y que están ahí en primera línea, digamos. Pero bueno, uno sabe, tú también estás ahí y uno sabe cómo funciona el sistema, sí, digamos. sí, es verdad. Y qué quería ir con eso es que muchos de los chicos, dentro de las evaluaciones diagnósticas estandarizadas, una de las preguntas a los adolescentes verbales para hacer evaluación diagnóstica, por ejemplo, tiene que ver con que uno pregunta y dice, eh, esto es para evaluar qué rol social tienen ellos y cómo se proyectan. Claro. Y uno pregunta, dónde te ves viviendo cuando seas adulto? ¿Ah? Y las respuestas que más se repiten son, no es que quiero tener una familia. Algunos dicen quiero vivir solo, pero la mayoría dice, no, vivir así como si nada, como lógico, vivir con mi mamá, digamos, ¿cierto? Eh, y se visualizan con la figura primaria por largo tiempo, digamos. Entonces, estos quiebres y estos duelos de figura primaria los pueden vivir como mucho más traumáticos que otras personas. Entonces, sí, en ese sentido puede ser un trauma importante y ser difícil de salir de ahí y armarlo, pero, pero se puede, po. Entonces, esa es una de las preguntas también de las familias, ¿no? Siempre aparece el fantasma del pronóstico y de la autonomía. Yo creo que para allá vamos a tener que trabajar, por Loreto, hacia la adultez, la autonomía, la Sí, adolescencia. Estamos allá, hemos trabajado harto con la primera infancia y vamos a seguir sí, haciéndolo, pero ya de a poco estamos abriéndonos a estos chicos que eran pequeños, abriéndonos ahora que son más grandes y muchos de ellos autónomos y algunos no, para que tengamos distintas posibilidades. Y así hay distintas instituciones que también están ayudando a hacer inserción laboral, porque el espectro es bien amplio, digamos, y hay chicos con muchas herramientas cognitivas y con distintos títulos, también incluso universitarios, en que fallan en lo laboral por dificultades que no son medidas con el currículum, ¿cierto? la Eh, adaptación,
del la entorno. adaptación, de dificultades en las relaciones, el hecho de que los chicos dentro de sus características les cueste el filtro, por ejemplo, que sean tan transparentes, a Sí, veces les trae dificultades, digamos, en los más chiquititos puede ser chistoso que digan, hoy la niña, oye, mamá, que está de onda la señora, en la mitad del sí. ascensor, digamos, qué gorda, no sé, puede sonar hasta chistoso, uno se ruboriza, pero eso en el ambiente social, en la adultez, tiene sus costos, digamos. ¿Ah? Y el temor de ellos también a afrontar eso mismo. Yo el otro día conversaba con una persona de nuestra agrupación adulta y yo le decía, pero mira, ahí está este trabajo, ¿por qué no vas? ¿Por qué no ves? Tipo que los trabajos que nos llegan a nosotros por el tema de inclusión laboral. Y me decía, Sí, no puedo porque yo voy a decir algo, yo si algo me sale mal me frustro, me enojo, no puedo trabajar. Así que prefiero trabajar solo que trabajar en un lugar. Entonces también yo creo que ellos tienen harto temor también de enfrentar esa responsabilidad y de saber de que, o sea, y también la autoconfianza de saber de que van a poder pero con también nosotros eso, como clínicos no hemos estandarizado ese apoyo, y por eso te digo, porque ahí algunos adultos jóvenes les sirve mucho enseñar herramientas, por ejemplo, de autogestión y de rutina, que generalmente ha sido externa, y nos cuesta hacer ese paso de enseñar, y me estoy acordando de un chico en particular, nos cuesta hacer ese paso como clínico, pues no en adulto hay re poco, digamos. Pero hay que ser consciente de que hay que hacer ese paso como clínico de pasar de hacer una autonomía externa a pasar a enseñar sí, cómo autogestionarse para crear una propia autonomía de la rutina, de los horarios, objetivo, corto plazo, mediano plazo, largo plazo, sí, que ese coach le podría venir bien a cualquiera, pero en especial a los chicos dentro del espectro que hay distintos perfiles y acá estamos hablando quizás de un perfil más happy, ¿cierto? sí. Pero es muy importante dar ese paso de desarrollar esa instancia de entrenamiento como actividad práctica, el aprender a autogestionar su propia rutina, sus propios objetivos, y eso, qué bueno que lo menciono porque me lo digo a mí mismo y lo menciono porque tenemos que dar ese paso en la adolescencia y la preadolescencia de a poquito, pensando en la autonomía de la adultez, porque nos imaginamos la autonomía como si fueran niños, pues, a medida que Sí, van no, y creciendo. es como que fueron muchos años más, pero nosotros lo vemos porque No, sí, el en tiempo la, en pasa, la- en la para adolescencia todo. están tan resguardados a veces, tienen un pie, tienen la familia encima, pero yo, no sé, uno dice que ya tienen 15 años, ya quedan 3 para los 18, quedan Sí, después de pues. 16, 2 para los 18 y ya la universidad se viene, o no la universidad, sino que el trabajo, buscar unos oficio, buscar algo No, y de repente el miedo que ande en micro y tiene 15, ¿o no? Y nada, pues hay que ir frecuente, avanzando. más grande incluso. No, pues estamos yendo temas, Sí, y ahí, entonces hay que ir evaluando y nada, pues por eso es bueno hacer una evaluación integral, porque está bien el trabajar y tenerle un gimnasio sensorial en la casa, digamos, pero también hay que empezar a que manejen plata, y estamos hablando de distintos perfiles, uno cuando da ejemplo, y quizás los papás que ya llevan más tiempo en este camino, saben que ya entienden que los perfiles son muy diferentes, pero quizá un papá que está recién ingresando, uno tiene que entender que cuando uno da ejemplo no es pensando en su hijo necesariamente, sino que uno se imagina todo el espectro, digamos. Pero hay que empezar al tema de manejar plata, el tema de trasladarse, de elegir, de la autonomía para decidir y para organizarse, sí, digamos. y de ¿Ah? hablar con gente en la calle, preguntar, también es difícil para algunos. Sí, Aunque, como tú dices, el espectro es tan grande que uno ve chicos a los 14 años que se manejan tan bien solos en la calle y otros un poco más grandes que no. Yo he visto justo el hijo de mi amiga que está hablando ahí, que se maneja tan bien. Yo digo, ¿cómo él a su edad, todo él puede ir a, por ejemplo, no sé si bueno, tú conoces Puerto Varas, van a Puerto Montt solos a veces, y yo le digo, chuta, uno ve como años luz que qué su hijo va a hacer envidia. algo así, que que envidia, o que le guste las No, fiestas, chuta, bueno, que cosas por así, eso uno es tan dice, importante, por eso es tan importante la evaluación individualizada, estandarizada y que los profesionales se formen en evaluar, digamos. Y que no sí. basta, y los papás muchas veces al principio están súper, y que está bien, digamos, pero están, a ver, vamos a hablar de diagnóstico un poco.
Ujú. ¿Tiene TEA o no tiene TEA, digamos? Esa dicotomía finalmente no es tan, a veces, para la terapéutica, a veces incluso no es tan necesaria si es que uno tiene claro quién es Juanito y cuáles son las necesidades que tiene para ir adelante, digamos. Sí es necesaria muchas veces en el tema administrativo, de buscar apoyo, buscar refuerzo, entender. Además también es muy necesaria muchas veces para poder entender la individualidad porque nos ayuda a organizarnos, qué cosas vamos a evaluar, cuáles son las cosas más frecuentes que van a ocurrir, igual nos ayuda a estructurarnos. Se va a Pero, cortar. Te corto pero y te eso, vuelvo a llamar. oye, ¿Ya? hagamos como una despedida para poder cerrar este video de Ah, una ya. hora para que quede grabado. No.